Buenas tardes, buenas noches, buenos días a nuestros seguidores a este canal Espiritismo para las Américas. El día de hoy nos acompaña Roxana, Víctor y su servidor para dar inicio a esta lectura e interpretación de el libro El Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Sean cordialmente bienvenidos. Vamos a pedirle a Víctor que nos haga favor de iniciar con una oración. Correcto. Vamos a serenarnos, a relajarnos. Señor, te damos gracias por estar aquí. Te damos gracias por permitirnos colaborar y participar en este estudio del Evangelio según el Espiritismo, conforme a las enseñanzas de Allan Kardec. Pedimos la protección de nuestros hermanos mayores, de nuestros hermanos superiores, del mundo espiritual, para que este estudio sea de provecho para nosotros, nuestras almas, y para aquellos que se acerquen a este estudio, ya sea a través de la página, y a los seres desencarnados que también estén con nosotros en este momento. Gracias, y pedimos la protección de la Virgen María Santísima y de nuestros hermanos, nuestros ángeles de la guarda. Que así sea. Gracias, que así sea. Yo creo que si gustas, Víctor, continuar con la lectura y ya nos repartimos, nos compartimos lo que siga, ¿no? De acuerdo. Capítulo 8. Bienaventurados los limpios de corazón. Dejad que los niños vengan a mí. Pecado de pensamiento, adulterio, verdadera pureza, manos no lavadas, escándalos. Si vuestra mano es motivo de escándalo, cortadla. Instrucciones de los espíritus. Dejad que los niños vengan a mí. Bienaventurados los que tienen los ojos cerrados. Bienaventurados, dejad que los niños vengan a mí. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. San Mateo 5, 8. Entonces le presentaron a unos niños para que él los tocara, y como sus discípulos apartaban con palabras ásperas a quienes los presentaban, Jesús al ver eso se disgustó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que se les parecen. En verdad os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. San Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. 3. La pureza del corazón es inseparable de la simplicidad y de la humildad. Excluye todo pensamiento de egoísmo y de orgullo. Por eso Jesús toma a la infancia como emblema de esa pureza, del mismo modo que la tomó como el de la humildad. Esa comparación podría parecer injusta si se considera que el espíritu del niño puede ser muy antiguo y que trae al renacer a la vida corporal las imperfecciones de las que no se ha despojado en las existencias precedentes. Solo un espíritu llegado a la perfección podría darnos el ejemplo de la verdadera pureza. No obstante, la comparación es exacta desde el punto de vista de la vida presente, porque el niño, dado que aún no ha podido manifestar ninguna tendencia perversa, nos ofrece la imagen de la inocencia y del candor. Por otra parte, Jesús no dice de un modo absoluto que el reino de los cielos es para ellos, sino para los que se les parecen. ¿Continúo o se hace algún comentario? Yo creo que podríamos hacer algún comentario, ¿no? Creo que son paisajes cuando Jesús habla sobre los niños, ¿no? Para mí siempre es algo que ahora que estoy empezando a entender un poquito lo que él quiere decir. Porque muchas veces los niños, cuando uno se imagina un niño,
uno se imagina que es humilde, que está abierto para aprender, a varias cosas, pero no sé, a veces el niño no es tan puro, porque son espíritus, son bien malitos a veces incluso. Entonces, para mí, un poco, entiendes, ay, son tan inocentes los niños, no tanto. El niño tiene su malicia, tiene, ¿me entiendes? Eso está niño, pero no, pero es un espíritu a veces muy, muy antiguo que está ahí reencarnado, ¿no? Pero sí, si tú lo ves por la simplicidad y la humildad, yo creo que sí. Además, no tienen las ideas preconcebidas que puede tener un adulto. Yo veo los casos de los extraterrestres, los hermanos mayores de niveles avanzados, tienen un conocimiento muy alto de la tecnología, tienen una identificación con el Padre Universal, con el infinito, y aunque son personas, entidades muy inteligentes, los que son de la luz, los que son del bien, brillan como los niños, es decir, tienen un sentido de inocencia, un sentido de identidad con el ser humano, y de alguna forma son alegres, tienen esperanza. En el caso de la parábola que se maneja aquí, los niños en general, aunque pudieran ser almas ya viejas y algunas de ellas maliciosas, lo cierto que la niñez, la pureza de la niñez es sinónimo digámoslo así, de la alegría de la vida, ¿no? Es como decir, ¿cómo podemos simbolizar a Dios? Lo podemos simbolizar con el sol, con la primavera, pero también con la alegría, la inocencia, el candor, el sentido de fluir como lo tienen los niños. Los niños se pueden pelear unos con otros, pero al instante, en pocos segundos o minutos, se reconcilian y siguen jugando, siguen disfrutando, y sobre todo su característica es la sonrisa, la alegría, la confianza, y ellos no se preocupan como los adultos por qué van a comer, qué van a beber, o el dinero, o cuestiones materiales. En general, es un símbolo, y así creo que deberíamos comprender. Exacto, muy bien. Muy interesante tu comentario. También hay una cosa con los niños, es como la espontaneidad, que en los adultos se va perdiendo, entonces ellos dicen las cosas de una manera más natural, sin arreglos, sin preconceptos y cosas así. Y entonces yo creo que eso es lo que también destaca Jesús ahí en el Evangelio, ¿no? Esa pureza de intenciones, de... Son puros, ¿no? Que sea exactamente lo que sienten, ¿no? Nosotros los adultos somos disimulados y a veces pensamos una cosa y accionamos de otra forma, ¿no? A veces nuestra palabra viene a lo que tiene el corazón, ¿no? Entonces podemos estar súper felices, con sonrisas, pero en el fondo queremos que la otra persona no vale nada, ¿no? Correcto. Creo que, sí. Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos. Puesto que el espíritu del niño ha vivido ya, ¿por qué no se manifiesta tal cual es desde el nacimiento? En las obras de Dios todo irradia sabiduría. El niño necesita cuidados delicados que solo la ternura maternal puede prodigarle, ternura a la que se suma la debilidad y la ingenuidad del niño. Para una madre, su hijo es siempre un ángel, y es preciso que así sea para que conquiste su dedicación. Ella no habría podido dispensarle la misma devoción si en vez de la gracia ingenua hubiese encontrado bajo las facciones infantiles un carácter viril y las ideas de un adulto, y menos aún si llegara a conocer su pasado. Por otra parte, hacía falta que la actividad del principio inteligente estuviese proporcionada a la debilidad del cuerpo, porque éste no habría podido resistir una actividad demasiado intensa del espíritu, como se observa en los individuos muy precoces. Por eso, cuando el espíritu se aproxima a la encarnación, entra en un estado de turbación y pierde poco a poco la conciencia de sí mismo. Entonces permanece durante un determinado lapso en una especie de sueño
durante el cual sus facultades se hallan en estado latente. Ese estado transitorio es necesario para que el espíritu tenga un nuevo punto de partida y para que olvide en su nueva existencia terrenal las cosas que hubieran podido obstaculizarlo. Con todo, su pasado reacciona sobre él. El espíritu renace a la vida más grande, más fuerte, tanto moral como intelectualmente, sustentado y secundado por la intuición que conserva de la experiencia que ya ha adquirido. ¿Continúo? Sí, sí, creo que podemos terminar el... Ok. A partir del nacimiento y a medida que se desarrollan los órganos corporales, el espíritu recupera gradualmente la amplitud de sus ideas. Se puede decir, pues, que durante los primeros años el espíritu es en realidad un niño, porque las ideas que forman la base de su carácter todavía se encuentran embotadas. Durante el tiempo en que sus instintos están adormecidos, el espíritu es más flexible y por eso mismo más accesible a las impresiones que puedan modificar su naturaleza y hacerlo progresar, lo que hace más sencilla la tarea impuesta a los padres. Así pues, el espíritu se cubre en forma transitoria con la túnica de la inocencia. Jesús expresa una verdad cuando, a pesar de que el alma es anterior, toma al niño como símbolo de la pureza y la simplicidad. Bueno, creo que lo que comentamos hace un momento es, pues es lo que se podría decir sobre esto. Sí, las ideas. Quizás completar o enfatizar la parte que dice que cuando somos niños, nuestros instintos, nuestra herencia de vidas anteriores, digámoslo así, negativa, se ve adormecida porque el cuerpo está en proceso de crecimiento y es en la niñez donde los padres, los profesores, los tutores pueden aprovechar para moldear de alguna forma el carácter del niño y prepararlo para que enfrente sus tendencias instintivas, negativas, egoístas, ¿no? Entonces, por eso se dice que de los 0 a los 7 años, el niño es una esponja que lo que se haga en ese periodo tiene trascendencia para la vida adulta, ¿no? Entonces, eso creo. Sí, sí, así. Aprovechar ese olvido exactamente, ¿no? Como dice David, hay que aprovechar ese olvido, principalmente de los defectos, ¿no? Que uno todavía está muy imperfecto, ¿no? Como ser humano y hay que aprovechar ese periodo. Entonces, si uno no aprovecha de educar al niño, no lo va a lograr hacer después cuando esté grande. Correcto. Se Sí, será perdió más difícil. donde, porque en la adolescencia la rebeldía es porque él tiene con un pensamiento que viene de otras vidas, pero tiene nuevos conceptos, entonces tiene nuevos valores que se fueron imputados ahí cuando era niño, ¿no? Sí. Entonces, ahí él tiene como escoger, bueno, yo quiero hacer esto, pero me enseñaron que no es correcto, entonces ahí él tiene como escoger y seguir una nueva vía en su vida, más cerca ahí de la ruta para Dios, ¿no? Correcto, muy bien. La importancia de la educación. ¿Continúas, David? Sí. Pecado de pensamiento, adulterio. Habéis oído que fue dicho a los antepasados, no cometeréis adulterio. Pero yo os digo que aquel que haya mirado a una mujer para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. San Mateo capítulo 5, 27 y 28. Versículo 6. La palabra adulterio no debe entenderse aquí en el sentido exclusivo de la acepción que le es propia, sino en un sentido más amplio. Jesús la empleó a menudo por extensión, para designar el mal, el pecado y cualquier pensamiento malo, como por ejemplo en este pasaje. Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga acompañado de los santos ángeles en la gloria de su Padre. San Marcos, capítulo 8, versículo 38.
La verdadera pureza no reside solamente en los actos, también está en el pensamiento, porque quien tiene el corazón puro ni siquiera piensa en el mal. Eso es lo que quiso decir Jesús. Él condena el pecado hasta de pensamiento, porque constituye una señal de impureza. 7. Ese principio nos conduce, bueno, paramos aquí, ¿no? Yo creo que es importante recordar que pensamiento es materia. Cuando uno piensa, se transforma, uno genera materia, ¿no? Entonces, por eso, Sí. más pensamiento, todo eso, cuando dice, por eso que uno puede decir que el pecado es el pensamiento, porque uno realmente forma, estas formas pensamiento y pensamiento en materia, que se materializa. Entonces, por eso que hay que tener cuidado con el propio pensamiento. Correcto, No, correcto. no lo hago, pero quiero matar a alguien. No, me gustaría que alguien se muriera. ¿Me entiendes? No, pero yo no fui a matarlo. Que tú lanzas ahí en esa, me gustaría que muriera, es algo muy negativo y puede dañar la persona porque tú dañas de alguna forma toda su psicosfera, todo su alrededor y puede interferir en el perispíritu, todo lo demás. Entonces, creo que por eso que Jesús dice que el pensamiento es pecado, ¿no? Si tú ya pensaste en el adulterio, ya es pecado, entonces. Sí, correctísimo. Emmanuel destaca mucho en varios de sus libros que vivimos en un océano de energías mentales, que constantemente nos estamos transmitiendo unos a otros. Entonces, ahí eso corrobora pues muy bien todo lo que tú dices, de que influimos en el ambiente, digamos, mental de la gente que está a nuestro alrededor y de aquel de quien pensamos algo. Me Sí. recordó los espíritus obsesores, que en este caso no serían diferentes a nosotros. Si nosotros deseamos en pensamiento un mal para nuestro prójimo y los espíritus obsesores hacen lo mismo, pues no habría mucha diferencia, pero lo cierto es que, digámoslo así, se cosecharía el fruto de haber creado esa forma de pensamiento que comenta Roxy. Y la otra me recordó que Jesús dijo una vez, dice que el que le llama necio a su hermano es condenado al infierno. Lo dijo en esas palabras, más o menos, pero da a entender el mismo concepto de aquí, que tenemos que cuidar aún el pensamiento porque de ahí deriva el error, el que llaman pecado, ¿no? El adulterio, ¿no? Como dice aquí. Sí. El Bueno, entonces pensamiento deriva continúo. la acción y la palabra. Sí. A ver, continuamos. Sí, la verdadera pureza no reside solamente en los actos. Ay, perdón. También está en el pensamiento porque quien tiene el corazón puro ni siquiera piensa en el mal. Eso es lo que quiso decir Jesús. Él condena el pecado hasta de pensamiento porque constituye una señal de impureza. 7. Ese 7. principio, ¿perdón? Sí, no íbamos a empezar el 7, exacto. Perdón, sí. Tengo el Ese libro, Sí, es que principio, yo tengo el libro abierto, entonces dije, bueno, está leyendo de mí. fue un parrafito. ese principio nos conduce en forma natural a la siguiente pregunta. ¿Sufre uno las consecuencias de un pensamiento malo, aunque éste no se haya realizado a través de los actos? Aquí debemos hacer una distinción importante. A medida que el alma que está comprometida en el camino del mal avanza en la vida espiritual, poco a poco se instruye y se despoja de sus imperfecciones, de conformidad con la mayor o menor buena voluntad que demuestre, en virtud de su libre albedrío. Así pues, los pensamientos malos son el producto de la imperfección del alma. No obstante, según el deseo que el alma ha concebido de purificarse, incluso ese pensamiento malo se convierte para ella en una ocasión de adelanto, porque lo rechaza con energía. Se trata de un indicio del esfuerzo que realiza para borrar una mancha. Si se presentara la ocasión de satisfacer un deseo malo, no cederá. Y después de que haya resistido, se sentirá más fortalecida y satisfecha con su victoria. Continúo entonces. Por el Sí. contrario, aquella alma que no adoptó buenas resoluciones
Busca la ocasión de realizar un acto malo, y si no llega a concretarlo, no es por obra de su voluntad, sino porque le ha faltado la ocasión. Por consiguiente, es tan culpable como si lo hubiera cometido. En resumen, en la persona que ni siquiera concibe el pensamiento del mal, el progreso ya se ha realizado. En aquella en la que surge ese pensamiento pero lo rechaza, el progreso está en vías de cumplirse. Por último, en la que tiene un pensamiento malo y en él se complace, el mal existe todavía con toda su fuerza. En la primera el trabajo está concluido, en la última está por hacerse. Dios, que es justo, toma en cuenta todos esos matices relativos a la responsabilidad de los actos y de los pensamientos del hombre. Qué bonito. Sí, yo creo que podemos terminar aquí y la próxima semana hacemos el otro. Muy bien, excelente. ¿Víctor? Sí, ¿Comentar algo? lo quito ya ahorita. Okay. No, si quieres comentar algo sobre lo que leyó David. David, ¿quieres comentar? Acerca de la pureza de pensamiento, bueno, sí, desde luego, si se, ¿cómo se llama? Se concibe con frecuencia o reiteradamente un pensamiento negativo, este acaba por llevar a la persona a realizar un acto en ese sentido. Entonces, sí es bien importante que con la instrucción espiritual se, digamos, se pare ese pensamiento negativo, pensamiento de odio, de venganza, pensamiento de hacer daños a otras personas, de aprovecharse de alguien. Entonces, aquí lo que tenemos es que todo pensamiento, el pensamiento nos lleva a la acción y por lo tanto, si sembramos en nosotros mismos buenos pensamientos, esos pensamientos nos van a llevar a una buena acción. Sí, sobre todo que queda, nuestra psicosfera queda con los pensamientos, entonces con eso los espíritus también te pueden identificar, ¿no? Y cuando tú entras a un lugar y, por ejemplo, que hay mucha pelea o mucha desarmonía en el hogar, uno se siente mal porque en realidad son todo lo que, estas formas de pensamiento, todo lo que se formó ahí, y uno, hay locales que uno no se siente muy bien, ¿no? Quiere ya irse rápido o de repente no te vienen a visitar, cosas así, ¿no? Uno te llama, tú rechazas las veces las cosas buenas, ¿no? Las luces. Pero Sí. por eso que es importante uno tener bastante, ¿cómo se llama? Cuidado con el pensamiento y poder controlarlo. A veces uno dice, bueno, tengo pensamientos por segundo, difícil, pero uno tiene que tratar, ¿no? Entonces, yo creo que hay técnicas, por ejemplo, de a veces algunos coaches, hay uno que es bien famoso, se me olvidó el nombre de él, pero muy bueno, porque él dice, cuando tú estás apenado o algo así, anda a hacer alguna cosa, ¿no? Ponte a cantar, ponte una música, anda a caminar, salir un poco de la sintonía, ¿no? Sí. También ir al gym, hacer algo o llamar a alguien que sea súper buena onda. Entonces yo creo que un poco eso, ¿no? No meterse en ese tipo de energía. Y bueno, y inclusive, bueno, no inclusive, sino parte importante para poder lograr eso también sería la oración. Exacto. Porque Sí. sí, efectivamente no estamos exentos de que nos pueda llegar un pensamiento contrario a la armonía, al bien, pero si nos damos cuenta, si lo percibimos, orar. La oración nos ayuda para elevar esa vibración. Sí, hay personas que dicen, jóvenes o adolescentes, sobre todo, que luego tienen pensamientos repetitivos, tienen pensamientos que pareciera que no son de ellos, pero los persiguen. O sea, constantemente en la niñez o en la adolescencia
pueden tener ideas, digámoslo así, repetitivas y fijas, que los pueden inducir, por ejemplo, al suicidio o alguna atrocidad, y normalmente pueden ser obviamente influenciadas por los hermanos del invisible, pero también pueden ser grabaciones de vidas anteriores, por ejemplo, aquellos que desde temprana edad les gusta o les apetece el alcohol, el tabaco, las drogas, el frecuentar a personas de mala reputación, por ejemplo. Y eso también son pensamientos, porque como dice Roxy y Víctor, se reproducen en las acciones, en las tendencias e impulsos que ya traemos de vidas anteriores, y la oración obviamente. Y también la otra, que los pensamientos repetitivos atraen a otros que están más o menos de la misma sintonía. Por ejemplo, las bandas delincuenciales, pues se juntan, dice Dios los hace, ellos se juntan, así como hay personas que tienen pensamientos elevados para servir al prójimo, encuentran otras personas afines, ¿no? Entonces hay que tener, como bien dicen, mucho cuidado en lo que pensamos. Okay. Bueno, bien. La próxima semana entonces podemos ahí seguir para el capítulo 8, bienaventurados los limpios corazón, verdadera pureza, manos no lavadas. Vamos al próximo capítulo, y también escándalos. El próximo capítulo, no, próximos, en el propio capítulo, escándalos, si vuestra mano es motivo de escándalo, cortadla. Muy bien, pues lo dejo aquí para la próxima semana. Sí, es bien bonito pero bueno, vamos entonces haciendo una oración, agradeciendo toda la espiritualidad amiga que estuvo con nosotros en este estudio del Evangelio según el Espiritismo, que podamos estar nuevamente el próximo miércoles, pidiendo muchas bendiciones a toda nuestra audiencia, también a Noemí, que hoy no pudo estar aquí con nosotros, pero seguramente está en pensamiento, y vamos así agradeciendo a nuestro Maestro y a nuestro Padre. Y vamos diciendo, Padre nuestro, voy a rezar la oración. Padre nuestro que está, aquí está, lo tengo anotado. Aquí, Padre nuestro que estás de los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Oh pan nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Así sea. Que así sea. Así sea. Gracias a Dios. Bueno, muchas gracias y den un like. Gracias. Para que lleguemos a los 400 seguidores. Muchas gracias. Chao.